Romanos capítulo 2, para comenzar nuestro tiempo en las Escrituras. Vamos a leer en el capítulo 2, comenzando con versículo 1 hasta el versículo 16. Romanos 2, versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así: Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bueno, hablamos acerca de esto la semana pasada. Vamos a ir terminando este principio y comenzar con el versículo 3 y 4, Dios mediante. Pero el juicio de Dios es según verdad. Es la verdad de lo que Él es y la verdad que Él sabe de nosotros. O sea, no hay mentira, no hay engaño, no hay hipocresía. No meramente en Dios, obviamente, pero en nosotros al estar delante de Él en el juicio. Dios va a tener un juicio absolutamente verdadero. Digamos que van a ser juzgadas no solamente las obras de los hombres, como vemos más adelante en versículo 6, sino también los pensamientos y las intenciones de los hombres serán reveladas y expuestas. Dice versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Estamos hablando también de la palabra prazo griega, que es la palabra práctica, el cual se menciona 6 veces en 4 versículos. O sea que es un énfasis que el apóstol Pablo está haciendo en cuanto a la práctica de los hombres impíos. Y haces lo mismo, o practicas lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y comienza el texto, si se fijan, en el versículo 3 con la palabra piensas. Piensas esto. Recuerden que en el capítulo 1 ya hemos venido hablando acerca de lo que los hombres piensan, que se entregan a sus dialogismos, o sea, los pensamientos internos del corazón. Son las contiendas internas, las discusiones internas del corazón. Acá seguimos con la mente o el pensamiento humano. Versículo 3. Piensas esto. A través de la Escritura tenemos la expresión del pensamiento humano. El hombre piensa. El hombre piensa que Dios no es como es. El hombre piensa que Dios no ve, Dios no oye, Dios no va a juzgar, Dios no lo va a tener en cuenta. O sea, el hombre está pensando esto. Y acá tenemos otra vez la mención de la mente del hombre. Piensa que puede escapar el juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias, es una palabra de combinación, la vamos a estudiar hoy. Es una palabra combinada que tiene que ver con la mente. Sigue Pablo hablando de la mente. O sea, es una actitud mental. Como es una actitud mental el rechazo a Dios, Romanos 1, que en sus dialogismos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener el conocimiento de Dios en sus mentes. Acá tenemos otra vez, ahora dice menosprecias, es una actitud de la mente, y ya vamos a estudiar esa palabra, pero una de sus raíces es la palabra mente, o sea, es una palabra compuesta de 2 en el griego. Una de sus raíces tiene que ver con la mente, lo que estamos pensando. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Algo que puse en mi estado de WhatsApp esta mañana, pensando, estudiando este tema, las palabras de Spurgeon, cuando dijo que Dios a través del Evangelio llama a los hombres del arrepentimiento, pero es a través de su bondad que los guía al arrepentimiento, que es lo que dice Romanos 2:4. Lo que tenemos en el versículo 5 es que el hombre no se arrepiente. Es la conclusión de todas las bendiciones y las obras que Dios hace con ellos. Dice versículo 5, pero por tu dureza. Y acá viene el énfasis de la responsabilidad humana. Tu dureza, dice. Por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Acá tenemos el otro aspecto, el otro principio de juicio. Tenemos el primer principio que es Dios juzga según verdad. El segundo principio que vamos a estudiar esta mañana es que Dios juzga conforme a su carácter.
El tercer principio es este, que Dios va a juzgar con justo juicio. El cuarto principio, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a juzgar a los hombres conforme a lo que han hecho. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ese es el cuarto o quinto principio del juicio, ahora no me acuerdo, es la imparcialidad de Dios. Dios es imparcial en su juicio. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y acá tenemos el sexto principio de juicio que tiene que ver con la revelación de Dios. Lo que Dios ha dado a los hombres, conforme a lo que han recibido, serán juzgados a la medida de su recibimiento. O sea, cuanto más luz tienen, más responsabilidad tienen, es lo que enseña el texto. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acosándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Algunos han considerado este otro principio de juicio, que es el juicio en base a la conciencia. Pablo habló acerca de esto en Hechos, cuando dijo que él vivía con toda buena conciencia delante de Dios. Y versículo 16 dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos. Este es otro tema en el juicio de Dios. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a leer hasta aquí, vamos una vez más a agradecer al Señor por su palabra y que el Señor bendiga su palabra, que nos dé gracia en la examinación de ella. Nosotros terminamos la semana pasada, y yo había terminado en Génesis el capítulo 3, con la conversación de Dios con Adán, donde Adán se dio cuenta que estaba desnudo y quiso cubrir su desnudez, pero no pudo. Una de las cosas de la verdad de Dios es que desnuda. Lo que hace es nos deja absolutamente desnudos en secretos, en los pensamientos, en las intenciones. Nos desnuda. Hebreos capítulo 4 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En realidad la palabra básicamente desnudez está utilizada en una forma interesante en el Salmo 119, en una oración que cantamos, y es el versículo 18, cuando dice, abre mis ojos. En realidad la palabra que utiliza y el salmista es esta palabra, es la palabra desnudar. Tiene que ver con sacar el velo, sacar lo que está tapando los ojos. No podemos ver, no podemos contemplar. En realidad, para contemplar las Escrituras, debemos estar en una forma del intelecto desnudo, no tapado, no cubierto, sino desnudados en ese sentido. Cuando el salmista dice, abre mis ojos, está diciendo eso. Bueno, déjenme decirles esto, el concepto de abrir los ojos sucederá en el día del juicio. Como pasará con los justos, como pasará con los creyentes en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, que cada uno tiene que dar cuenta de sí a Dios, como dice Romanos capítulo 14, va a pasar en el día del juicio, que como en el tribunal se va a revelar las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces Pablo dijo en 1 Corintios 4, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es lo que va a pasar en el día del juicio, que por primera vez vamos a ver. O sea, vamos a ver cómo Dios nos ha visto todo el tiempo. O sea, vamos a estar hechos desnudos, expuestos. Yo tenía unos versículos que quería leer antes de continuar con nuestro tema esta mañana, en el versículo 3, y solamente quiero que los escuchen. En cuanto a este tema de estar descubiertos, la Biblia dice en el Salmos 18, versículo 15, quiero que escuchen,
Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al desnudo los cimientos del mundo. Ustedes leen ese salmo, dice la palabra descubierto, pero es esa palabra hebrea, desnudar. Quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hablando de su palabra. Dios desnuda. Salmo 29:9 dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Hablando acerca de la voz de Dios, la palabra de Dios. No olviden que Hebreos 4, versículo 12, anterior al versículo 13, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón, porque dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Dios utiliza su palabra para desnudar, para exponer. La Biblia dice, la exposición de tu palabra alumbra, da entendimiento al simple. O sea que cuando Jehová habla, como hizo con la mujer samaritana, ustedes se recuerdan eso, ella le dijo, no tengo marido, y Jesús dijo, bien has dicho esto, porque 5 maridos has tenido, el que ahora no tienes no es tu marido. Ella fue a contar a los hombres de la ciudad, dijo, he aquí un hombre que me dijo lo que soy, todo lo que he hecho. Sigo leyendo, Jeremías 2:26 dice, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, cuando es desnudado? Es la idea. Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Dios hablando de Israel cuando la encontró en Ezequiel 16:7 dice esto, pero estaba desnuda y descubierta. Dice, cuando pasé sobre ti y te miré aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti te cubrí y cubrí tu desnudez. Ezequiel 16:22 dice, todas tus abominaciones, tus fornicaciones, no te has acordado en el día de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta. Ezequiel 16:37 dice, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, los reuniré alrededor de ti y descubriré tu desnudez, y ellos te verán toda desnuda. Dios la expone a sus amantes. Dios la expone a aquello que ella pensó que no iba a suceder. Una de las oraciones que Eliú le dijo a Job que debía orar, porque él no veía, le dijo, tú debes pedirle al Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, dice, no lo haré más, pero enséñame tú lo que yo no veo. Oseas, capítulo 2, versículo 9, dice esta frase, quitaré mi lana, mi lino, que había dado para cubrir su desnudez. Que había dado para cubrir su desnudez. Hay un texto muy importante al cual yo quiero simplemente, estudiando este pasaje, ir con ustedes, porque resume en sí el juicio de verdad. Está en el libro de Jeremías, el capítulo 49. Me gustaría, si pueden ir ahí con sus Biblias, para realmente ver este texto. Yo lo profundicé, pero no lo vamos a estudiar esta mañana, pero yo lo estuve desarrollando esta semana, cuando pensaba sobre el juicio de Dios que es según verdad. Es Jeremías capítulo 49. Noten lo que dice, y esto es una profecía de Edom. Específicamente Dios habla de Esaú. Y dice así, versículo 10. Mas yo, dice Jehová, desnudaré a Esaú primero. Cuando el alma de nuestro ser esté expuesto en desnudez. Si nosotros por la desnudez física nos sentimos avergonzados delante de los hombres, y hablo de personas que tienen una conciencia normal, nos sentimos avergonzados por esto. Dice el versículo 10, mas yo desnudaré a Esaú. Primera frase, desnudaré a Esaú. Número 2. Dice, descubriré sus secretos, esa es la palabra escondrijos, donde se oculta, donde se esconde. Es como dice Amós capítulo 9, ustedes se acuerdan, se los voy a leer, simplemente lo escuchen.
Amós el capítulo 9. Dice estas palabras. Y vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y extrémanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada. No habrá quien de ellos huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. No hay lugar donde puedas ocultar de Dios. Y tampoco puedes ocultarte cuando Él esté presente. Tus pensamientos y tus intenciones serán expuestas. Como cuando Cristo dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra, y salieron de su presencia acusados por sus conciencias. No hubo arrepentimiento, pero sí hubo acusación. Salieron sin arrepentirse, pero saliendo siendo acusados por la presencia de Dios. Acá dice en Jeremías 49:10, dice esto, desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Eso es Romanos 2, 3 y 4. Dios va a desnudar los pensamientos, las intenciones, los secretos. Las obras serán expuestas. Las que nosotros creemos que bien las ocultamos de los hombres, Dios desnudará esas obras. Segundo, descubrirá los secretos, los lugares ocultos. No hay nada que se haya hecho en oculto, dijo Cristo, que no será hecho manifiesto. Todo lo que se haga en oculto será hecho manifiesto, sea bueno, sea malo. Y finalmente dice, no podrá esconderse. ¿Escaparás tú del juicio de Dios? ¿Podemos escapar de esa hora? ¿Podemos huir de Dios en esa hora? No, no podemos. Lo que sí quiero que entiendan es que Dios trae a juicio dos testigos. Y la Biblia dice, traeré a los cielos y a la tierra contra ti, como testigos. Quiero leerle. Simplemente escuchen. Yo pongo hoy testigos al cielo y a la tierra, porque pereceréis totalmente la tierra hacia la cual pasáis el Jordán. A los cielos y a la tierra, dice Deuteronomio 30:19, llamo por testigos hoy contra vosotros. Deuteronomio 31:28 dice, congregad a todos mis ancianos de vuestras tribus, a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, testigos audibles y testigos oculares de lo que Dios ha hablado contigo y conmigo. No hay nada secreto. Me acuerdo las palabras del Señor en el libro de Lucas hablando de yo lo que he hablado públicamente. No olviden, los cielos cuentan la gloria de Dios. La tierra está llena de su gloria, dice la Escritura. Ellos van a ser traídos como testigos en juicio contra ti. Dice Isaías 1, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Jeremías 2:12, espantaos cielos sobre esto, horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Jeremías 6:19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Jeremías 22:29 dice, tierra, 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 oye la palabra de Jehová. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Dios hablando con los cielos y la tierra, diciéndole, escuchen ustedes, los hombres no me quieren escuchar. Escuchen ustedes y vean ustedes todo lo que yo he hecho con ellos. Oh, tú dices, yo voy a zafar aquel día. Oh, los grabadores de Dios son los cielos y la tierra. No importa dónde lo hayas hecho, la tierra y los cielos te han visto. Ellos están grabando. Dios va a traer a los cielos y la tierra como testigos contra ti y contra mí en el día del juicio. No podemos escapar, si no podemos escapar nuestro propio juicio y que nosotros nos condenamos por nuestro propio juicio, ¿cómo pensamos que vamos a poder escapar del juicio de Dios? Ahora, volviendo ahí a Romanos el capítulo 2, si es que se habían ido, Romanos el capítulo 2, el versículo 3, quiero que noten esta última frase, ¿escaparás tú del juicio de Dios? ¿Escaparás tú del juicio de Dios?
Cuando Sansón estaba en aprietos, nos dice la Escritura que Dalila le dijo a él: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que él despertó, dice la Biblia, en su sueño dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Dijo: yo voy a poder escaparme de esta, pero no había forma. En 1 Reyes 19:17 dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea que no hay forma de zafar el juicio. Si entre los hombres no hay escape. Segunda de Reyes 19:11 decía aquí que tú has oído lo que ha hecho los reyes de Asiria y todas las tierras destruyéndolas. Este es el rey, este es el capitán del ejército de Asiria, a Rabsacés. Y le dice a Ezequías: ¿escaparás tú de mi mano? Esther 4:13, hablando Mardoqueo, dijo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que en cualquier otro judío. Job 15:30 dice: no escamparán las tinieblas. La llama secará sus ramas y con el aliento su boca perecerá. Estuve estudiando ese pasaje porque me cautivó el tema de no pueden escapar las tinieblas. Los impíos están destinados a las tinieblas. Ese va a ser su porción eternamente y para siempre. Y Dios dice: no hay forma de escaparlas. Job estaba más que seguro cuando él en Job 23:7 dice: allí el justo razonaría con él. Dice: voy hasta su silla y hablo con él. Y dice: yo escaparía para siempre de mi juez. Estaba más que seguro que podía escapar. Que él tenía razonamientos suficientes para poder razonar con Dios y poder zafar de Dios y poder escapar el juicio. Y Dios descendió a él. Dios dijo: voy a traer mi trono a la tierra, voy a traer mi silla, ¿dónde estás tú? Voy a venir con un torbellino, vamos a hablar, a ver si vos podés escapar, a ver si tienes razón en lo que dices, a ver si tus razonamientos te ayudan, a ver si, como dijo Liu, si él te pregunta 1000, no le puedes responder una sola. Y Job se dio cuenta que no podía escapar, no pudo escapar. Dijo: no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo está expuesto. Malaquías 3:15, hablando acerca de los soberbios, dice: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo que piensa el hombre. El hombre piensa porque Dios detiene su juicio, los hombres han podido escapar de su juicio. Dice Mateo, capítulo 23, versículo 33. Cristo dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le digo que la palabra escapar es la palabra griega que significa huir, esconderse. O sea, ¿hay algún lugar donde tú puedes huir de Dios? David dijo que Dios está en todo lugar. Salmo 139, si voy a la altura de los cielos, allí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, allí estás tú. No hay lugar donde tú puedas ir. Jeremías 23 dice: no lleno yo los cielos y la tierra, dice Jehová. ¿A dónde vas a ir de Dios? ¿A dónde te vas a ocultar de Él? ¿Cómo es que puedes escapar del juicio de Dios? Cuando Él llame, si las estrellas obedecen su voz. Y cuando Él llama, dice: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos van a presentarse ante el juicio eterno del gran trono blanco. Van a ser llamados por Dios y no hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda escapar ese juicio. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos 12:25, mirad que no lo desechéis. Porque si no escaparon aquellos que lo desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos habla desde los cielos. No hay escape, queridos amigos y hermanos. No podemos escapar el juicio de Dios. Jonás, dice la Biblia, quiso huir de la presencia de Jehová y quiso descender a Jope, y ustedes conocen la historia de Jonás. Trató de huir.
Bueno, aquí llegamos al versículo 4. Al versículo 4 y comienza con otra malicia humana. Otro pecado grosero humano. Recuerden en el capítulo 1, en el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fue el hermano Lightfoot que comentando sobre este pasaje, y creo que nosotros vamos a introducirnos al tema lo más que podamos esta mañana. Pero Lightfoot en el versículo 4, cuando dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El apóstol Pablo comienza bajo la inspiración divina a agregar otro pecado al ser humano. No solo el pecado de que él juzga a otros, que se complace con otros. Y bueno, la lista de Romanos, el capítulo 1 que estuvimos mirando semanas pasadas, sino que ahora agrega el Espíritu de Dios un pecado deplorable, en extremo, que es la palabra menosprecio. Lightfoot dice, lo más negro del pecado no es la justicia violada, sino la misericordia menospreciada. Esta semana cuando lo leí, me hizo temblar. Lo más negro del pecado no es la justicia violada. Romanos 1. Los hombres suprimen la verdad de Dios. Los hombres son injustos en su senda. Los hombres no tienen conceptos morales. Pero no es lo que dice Dios. Lightfoot dice, el pecado más negro que violar la justicia es menospreciar la misericordia. El pecado más negro que violar la justicia es menospreciar la misericordia. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí. Porque fíjense en el texto, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas, dice las riquezas. Es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Y se menciona muchas veces en el libro de Efesios, por ejemplo, y en otros lugares cuando se habla acerca de las riquezas de Dios. Se menciona muy a menudo. Pero lo interesante es esto, dice, o menosprecias las riquezas. O yo entendería si el menosprecio es a la pobreza, si el menosprecio sería a un ser humano insensato. Si el menosprecio sería por ejemplo, alguien que no ve, un ciego, alguien que no oye, un sordo. Levítico prohíbe el poner tropiezo al ciego o maldecir a un sordo. A mí siempre me causó gracia eso. ¿Quién escucha si yo maldigo al sordo? Él no me escucha a mí. Yo maldigo al sordo, me escucha. Pero su creador sí lo escucha. Dios sí lo escucha. Y si yo le pongo tropiezo a un ciego, ¿quién me va a ver si él no me ve? Dios sí. Dios sí ve eso. Pero ¿saben que hay un texto en el libro de Proverbios que estaba pensando estos días, en el capítulo 19 que dice, versículo 6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Los ricos tienen muchos amigos. El hombre que da tiene muchas amistades. ¿Cómo es que el ser más rico del universo es el ser más menospreciado? ¿Cómo es el ser que más da? Es el ser a quien nadie con quien quiere estar. Aborrecemos a Dios. No queremos acercarnos a Él. ¿Cómo es eso? O no tiene que ver con lo que Él da. Tiene que ver con lo que Él es. Nosotros queremos sus dones. Lo que no queremos es su comunión, su persona, su esencia, su santidad. Nos turba nuestra conciencia, pero déjenme decirles algo, que cuando uno pasa de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de ser ciego a ver, de ser no regenerado a ser regenerado, y entiende que todo lo que posee es de Dios,
Dios pasa a ser lo esencial. Como Juan el Bautista dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado el cielo. Pablo dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hayas recibido? Hermanos, yo cada día doy gracias a Dios por todo lo que Él me da. Trato de ser detallista, ¿saben por qué? Porque David lo dijo en Salmo 103. Tú debes estar preocupado por los detalles de los beneficios de Dios. No debes generalizar tus gratitudes. No debes decir gracias a Dios meramente por la vida. La vida es una posesión de muchas cosas, no una sola. La vida tiene que ver con tu hígado, tiene que ver con tu intestino, tiene que ver con tu estómago, tiene que ver con tus pulmones, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu cerebro, tiene que ver con tu páncreas, tiene que ver con un montón de órganos en tu cuerpo y que estén funcionando perfectamente. Yo no generalizo meramente los beneficios de David. David dijo, no olvides ninguno de sus beneficios. Sé específico cuando agradeces. Comienza desde la cabeza hasta los pies. Dile a Dios con tu gratitud lo que Él te ha dado tu cuerpo. Si todavía ves, si todavía oyes, es una bondad de Dios. Si puedes hablar, es una bondad de Dios. Si puedes andar, es una bondad de Dios. La Biblia dice que todos son amigos del hombre que da, pero no es así con Dios. Él es el dador del universo. ¿Saben qué, queridos hermanos? La Biblia lo titula a Dios como el poseedor del cielo y la tierra. Él es el dueño, Él es el rico. Es de las riquezas de Él que todos los hombres sobre la faz de la tierra viven. Es de la riqueza de su vida, de la riqueza de su aliento, de la riqueza de sus beneficios que todos tenemos. David lo dijo en Salmo 69, que Dios nos colma de bendiciones cada día, nos colma de beneficios todos los días. Debes pensar en eso. Dios colmando de beneficios. Ahora, noten lo que dice el versículo 4. Dice, oh, menosprecias. La palabra menosprecio, como ya quería decirles, tiene que ver con la facultad de la mente y tiene que ver con una palabra que significa mirar hacia abajo, pero como si uno estaría más alto, con altivez. Mirar hacia el pobre y menospreciarlo, mirar hacia la persona que tiene problemas físicos y menospreciarlo, una persona que, por ejemplo, nació con síndrome de Down, menospreciar a esa persona, como si tú lo que tienes, lo tienes por alguna aptitud tuya y no ha sido dado por Dios del principio. En realidad la palabra menosprecio es una actitud despectiva, continua, que es un pensamiento continuo del corazón. ¿Qué tiene que decir la Biblia de esto? Bueno, Números 15:31 dice que menospreciamos el mandamiento de Dios, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Deuteronomio 32:19 dice, Jehová se encendió en ira porque menospreció, por el menosprecio de sus hijas y de sus hijos. Jeshurún engordó, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Isaías 49:7 dice que Dios es llamado el menospreciado del alma. Isaías 53:3, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. En Malaquías 1:6 se hace la pregunta, Israel pregunta, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Levítico 26:15 dice, vuestra alma menospreciare mis estatutos. Números 11:20, si hasta un mes entero, hasta que salga de por narices y lo aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová. Los hombres, dice en 1 Samuel capítulo 2, los hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando David cayó en pecado, vino el profeta Natán y le dijo esta palabra, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Segunda de Crónicas 36:16, ellos hacían escarnio los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose
de sus profetas. Proverbios 1:30 dice, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda mi reprensión. La palabra es tomar ligeramente, que no tiene peso, no tiene valor. El menosprecio es, no le das valor a algo. Es como darte un celular de los viejos que no tenía ni pantallita, o que tenían una pequeña pantallita que apenas se podía ver el número, y mostrarte, por así decir, un iPhone de última generación, uno de los celulares quizás más deseados y codiciados por los jóvenes, quizás, por decirte una comparación. Y cuando yo te ofrezco ese, tú lo menosprecias. Pero horrible sería si menosprecias, por así decirte, uno de los últimos teléfonos del mundo en su generación y que está funcionando. Ese teléfono lo menosprecias. Esto es lo que está pasando en Romanos 2, versículo 4. ¿Dónde está la raíz del menosprecio? Bueno, la Biblia dice, el que carece de entendimiento menosprecia. La Biblia dice, peca el que menosprecia. La Biblia dice, tienen poco, el que menosprecia, el que tiene poco la disciplina, menosprecia su alma. La Biblia dice, menospreciaron mis santuarios. La Biblia dice, menospreciaron mi ley. La Biblia dice, cuando el hombre escoge el dinero antes que a Dios, menosprecia a Dios. Romanos 14, la Biblia dice en versículo 10, ¿por qué menosprecias a tu hermano? En 1 Corintios 11, 22 dice, o menosprecias la iglesia de Dios. Entonces, déjenme decirles esto, queridos hermanos. El texto, versículo 4 de capítulo 2 de Romanos, dice, menosprecias las riquezas. Y acá vienen tres aspectos de Dios. Lo primero que menciona, fíjense, es su benignidad. Después menciona su paciencia. Y después menciona su longanimidad. La primera palabra que Pablo utiliza aquí, que luego vuelve a repetir en el mismo versículo, es la palabra benignidad. No estamos hablando de un ser malo. No estamos hablando de alguien que le hace mal a todos. Y por eso lo menospreciamos. Por eso lo aborrecemos. Por eso lo desechamos. No, la Biblia no está diciendo esto. La Biblia dice de Cristo en Hechos capítulo 10 que iba por Palestina haciendo bienes, llenando a Jerusalén de sus bienes. Escuchen bien, queridos hermanos. Salmo 145 y otros salmos hablan acerca de que Jehová es bueno para con todos. Todos. La Biblia nos dice que Cristo dijo en Mateo capítulo 5 que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Que nosotros disfrutamos de la benignidad de Dios continuamente. Desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos. Nosotros podemos decir, todo ser humano, no meramente los justos, que en lo terrenal Dios ha sido bueno. Y nosotros estamos recibiendo de las riquezas de su benignidad. Desde lo muy temprano hasta el acostarnos. La benignidad de Dios se expresa en tantas formas. Pablo lo citó en Hechos capítulo 14 cuando dice, Dios no se deja sin testimonio, haciéndonos bien. Haciéndonos bien. Dios es bueno y bienhechor, dice el salmista. Cristo dijo, no hay uno que sea bueno sino solo Dios. Es impresionante que tú te dignas a menospreciar al único ser que es bueno. Es morder la mano que te da de comer. Y eso por años, y eso por mucho tiempo. ¿Por qué Dios no te va a juzgar conforme a su naturaleza si tú la has menospreciado? ¿Por qué Dios no te va a juzgar conforme a su benignidad? Él va a traer un día juicio. ¿Cuán bueno ha sido contigo? No cuán malo. ¿Cuánto ha sido su bondad para contigo?
la palabra paciencia. La palabra paciencia es la palabra que tiene que ver con retener ira. Es no castigar inmediatamente el hecho. Ahora tenemos ejemplos de los dos lados en la Escritura. Pero cuando ustedes leen aquí, dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, la siguiente palabra es paciencia. Bueno, déjenme resumirles. La palabra longanimidad es una palabra que significa, tiene que ver con la extensión o la paciencia de Dios en medio de su paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuánto dura su paciencia. Eso es longanimidad. O sea, los comentaristas lo han puesto así. Déjenme expresar. Bondad es recibir de Dios lo que no merezco. Paciencia es no recibir de Dios la ira que merezco. Y longanimidad es cuánto tiempo dura esa bondad y esa paciencia en mi vida. O sea que longanimidad es cuánto tiempo Dios es bueno conmigo, que no merezco, y cuánto tiempo Dios está siendo paciente conmigo, que sí lo merezco. Que sí merezco ser castigado, que sí merezco su ira, continuamente. Y Dios está siendo paciente y no lo hace. Y esto es longanimidad, está extendiendo su paciencia para conmigo. Pero está extendiendo su bondad. Está extendiendo su bondad. Déjame leerle algo que dijo el pastor Spurgeon. Yo lo había anotado aquí, perdón. Un segundo. El pastor Spurgeon, queriendo explicar este texto, dice, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Alguien dijo que la longanimidad es como la mecha, larga, y al final de la mecha hay una bomba, que es la ira de Dios, que cuando explota, explota. Y la mecha es la extensión de nuestra vida. Y se prende y va quemando y va quemando y va quemando. Y Dios es paciente. Y nosotros vamos recibiendo y haciendo males, ingratos, recibiendo bondades, no agradeciendo, menospreciando. Y Dios sosteniéndose en su paciencia, no trayendo sobre nosotros lo que merecemos y continuamente dándonos a nosotros lo que no merecemos. Bondad es darme lo que no merezco y paciencia es no darme lo que sí merezco. Y longanimidad es la mecha larga de Dios que va quemando de a poquito, pero llega un tiempo cuando se termina la longanimidad de Dios, cuando se acaba la paciencia de Dios. Dijo Spurgeon esto, y termino con esto esta mañana. Spurgeon explicando cómo Dios espera en paciencia a los incrédulos. Me parece que cada mañana, dice Spurgeon, cuando un hombre se despierta todavía impenitente o no arrepentido y se encuentra fuera del infierno, la luz del sol parece decir, brillo sobre ti un día más para que en este día te arrepientas. Y cuando tu cama te recibe por la noche, creo que dice, te daré una noche de descanso para que vivas para alejarte de tus pecados y confiar en Jesús. Cuando te sientas a la mesa para comer un bocado de pan, tengo que sostener tu cuerpo, dice la mesa y el pan, para que aún tengas espacio para el arrepentimiento. Cada vez que abres la Biblia, las páginas dicen, hablamos contigo para que te arrepientas. Cada vez que escuchas un sermón, si es un sermón como el que Dios quiere que prediquemos, te suplica que te vuelvas al Señor y vivas. Tú estás menospreciando las riquezas, no de un hombre pobre, sino de un hombre rico, no de un hombre necio, sino del más sabio, no de alguien malo, sino del más bueno, el que te sustenta, el que te da todas las cosas. Menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, que es lo que mereces recibir y Él no te lo está dando. Benignidad, lo que no mereces recibir y te lo está dando.
y longanimidad, ¿cuánto tiempo más va a esperar Dios hasta traer su juicio sobre ti? Ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hoy puse esta mañana en el estado de WhatsApp, Spurgeon dijo, Dios en el Evangelio nos llama al arrepentimiento, pero Dios guía por su bondad al hombre al arrepentimiento. Hay una diferencia muy grande entre llamar y guiar. Y esto es lo que hace Dios con su benignidad, nos guía al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana de resurrección. Pedimos que bendigas tu palabra, que puedas seguir instruyendo nuestros corazones y ayudándonos a ver que cuando pecamos contra tu carácter, se traerá el juicio. Cuánta paciencia has tenido con los hombres y cuánta benignidad has derramado sobre sus vidas y cuánta longitud de esa paciencia se ha sostenido. No meramente un día, sino años, como los 120 años en los días de Noé. El hombre ya era digno de ser condenado y que la tierra abra su boca y lo trague vivo al Seol a todos los hombres. Sin embargo, tu paciencia en los días de Noé esperó 120 años. Es así, oh Dios. Tu paciencia espera. Tú esperaste 800 años para condenar a Israel a Babilonia. Un profeta y otro. Tu paciencia es extensa, es de continuo sobre los hombres. Tú esperas en paciencia. Tú mandas tus siervos y esperas. Sigue siendo bueno, paciente, y nosotros menospreciadores. Obra en aquel que se siente en esta mañana que ha menospreciado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, y que no esté atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Brahma como el ciervo por las corrientes de las aguas, mi alma